Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gusto en verles a cada uno de ustedes. Estamos medio acontecido ahí en la transmisión, pero vamos a ver cómo seguir. Dios les bendiga. El día de hoy es un día especial, un día en que recordamos, ¿cierto? Una vez más, la resurrección de nuestro Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Vamos a leer algunos versículos de allí, desde el versículo 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. La palabra del Señor dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Palabra del Señor. Vamos a orar. Dios Padre, en esta mañana, Señor, te ruego que despejes nuestras mentes, nuestros corazones, para comprender el mensaje que tú nos has preparado. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y que podamos recibir de tu parte la verdad que pueda cambiar nuestras vidas. El mensaje de tu evangelio claro y sin errores. Bendice a cada uno de mis oyentes, que puedan comprender lo que realmente tú quieres hablarles hoy. Líbrale, Señor, de malinterpretar lo que diré y líbrame a mí, Señor, de hablar lo que tú no quieres decir a tu iglesia el día de hoy. Ayúdame, Señor, a ser solo un transmisor del mensaje que tú has entregado de antemano. Que tú seas, Señor, el que hable a esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿cierto? Pero hoy vamos a hacer un paréntesis en base, ¿cierto?, a esta celebración especial, que debe ser motivo para la iglesia, motivo de gozo, de alegría, ya que recordamos, ¿cierto?, la resurrección de nuestro Señor. En los primeros 4 versículos de este capítulo, Pablo está argumentando a favor de la unidad de la iglesia. Y menciona 5 condiciones que deben presentar, ¿cierto? Que él presenta el propósito de toda la exhortación, de todo el mensaje que él quiere entregar a la iglesia. El primero de ellos, la primera condición, es que si hay alguna consolación en Cristo. Luego dice si algún consuelo de amor, la segunda condición. La tercera es si alguna comunión del Espíritu. La cuarta, si algún afecto entrañable. Y la última, la número 5, si alguna misericordia. Todo esto recalca la realidad de que buscar la unidad con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, fluye a partir de la unión que la iglesia tiene con Cristo. De allí viene esa unión que la iglesia entre sí, entre los miembros de este cuerpo puedan tener. Y luego en el versículo 5, ¿cierto? Dice, haya pues en vosotros este sentir. Estas 5 cosas que él menciona deben estar en nosotros y Pablo desea que estén en la iglesia. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir. Las exhortaciones de los primeros 4 versículos pueden ser resumidas en una pequeña frase: ser como Cristo. Ese es el resumen de estas condiciones, de estas 5 condiciones que la iglesia debe presentar. Y Pablo nos muestra a Cristo como el ejemplo más grande de abnegación, de altruismo. El versículo 5 nos enseña una rica y hermosa enseñanza cristológica y nos demuestra que la teología profunda siempre es práctica. La teología profunda es práctica. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús. Los creyentes deben tener la misma mente y la misma actitud de Cristo al tratar con las demás personas. Es lo que leemos en el consejo del apóstol Pablo sobre los primeros 4 versículos de este capítulo. Y se resumen, ¿cierto?, en el versículo 5 cuando él dice, sed como Cristo. Pero, ¿qué hizo Cristo para llegar a ser ese ejemplo supremo de todas estas características que acabamos de mencionar? El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios. Lo que hace que Cristo sea el ejemplo supremo de humildad y entrega es que desde antes de su nacimiento, Él ya existía en forma de Dios. Jesucristo, siendo la misma esencia de Dios, no consideró el hecho de ser igual a Dios como para sujetarse a aquella naturaleza, como para aferrarse a esa naturaleza divina, sino que Él no lo consideró, no se aferró a ello. Y Pablo empieza diciendo que Jesús era esencial e inmutablemente Dios. Es su esencia, es su naturaleza. Hay 2 palabras griegas que se mencionan aquí para esta palabra forma. La primera es morpheis, que es la palabra que Pablo utiliza. Y esquema, ambas se traducen por forma, pero no significan lo mismo. En nuestro lenguaje se tradujeron estas 2 palabras como una sola, forma, pero son en los idiomas originales son 2 palabras diferentes. Y hablan, y cada una de ellas quiere decir algo diferente. No es lo mismo, no es forma como tal como nosotros lo entendemos en nuestro español. Morpheis se refiere a la misma esencia que nunca cambia. Algo que no cambia, lo mismo, igual, una naturaleza, una forma que no cambia en el tiempo, que expresa, ¿cierto?, en otras palabras, a la esencia natural, la naturaleza que es aplicada a Dios. Es decir, cuando se refiere a que Jesús vino es en forma de Dios, se está refiriendo, ¿cierto?, a su ser esencial, su naturaleza divina. Y eso no cambia. Él se encarnó, pero Él no cambió su naturaleza divina. Era verdaderamente Dios aún en la encarnación. Y a eso se refiere esta palabra morpheis. Y la palabra esquema, que quizás pudo haberla utilizado, pero no la usó, se refiere a ser similar exteriormente, en forma exterior. Pero esta palabra indica también que puede tener variaciones con el tiempo. Por ejemplo, el hijo es la misma esquema que el padre o la madre, ¿cierto? Exteriormente son seres humanos, pero van cambiando con el tiempo. No son una fotocopia de ustedes, van cambiando aún, pueden ser, ¿cierto?, igual a los padres. Está sujeto al desarrollo, está sujeto a los cambios del tiempo. Pero aquí Pablo no utilizó esa palabra. Utilizó la palabra que habla sobre la esencia, la naturaleza, esa que no cambia. A pesar de la parte exterior, no cambia su naturaleza, su esencia. Esto quiere decir que Jesús siempre ha existido en la esencia inmutable del ser de Dios. Y aún después de la encarnación, Él seguía siendo la misma esencia inmutable de Dios. Esto es interesante. Y esto habla, ¿cierto?, acerca de que Jesús es Dios. Esto es lo que está transmitiendo Pablo. Jesús es Dios. A pesar de que tomó una forma de hombre, Él tenía forma de Dios. Es decir, Él, su esencia, su naturaleza, seguían siendo divinas. ¿Significa que no era realmente hombre? No. Él era realmente hombre, pero también era realmente Dios. Y esta es una de las cosas que en la teología, ¿cierto?, es difícil de explicar. Algunos dicen, no, 100% Dios, 100% hombre. Matemáticamente eso no puede ser.
pero podemos decir que era verdaderamente hombre, pero a la vez seguía siendo verdaderamente Dios. Su esencia, su naturaleza no cambiaron después de la encarnación. Esta misma idea es reafirmada con la frase que continúa en el mismo versículo cuando dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo nos está presentando la evidencia de que la deidad de Cristo, tal como lo hizo cuando lo escribió, ¿cierto?, a los colosenses, cuando le dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es lo que Pablo le escribió a los colosenses. Pero Juan también escribió algo acerca de esto en Juan capítulo 1, los primeros 4 versículos, que me imagino que todos más o menos recordamos este versículo, por lo menos el primero. Cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ese verbo, ese logos que menciona Juan 1:1, se hizo carne. Ese ser divino, de naturaleza divina, se hizo carne. Versículo 14, en el mismo capítulo 1 de Juan, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan estaba claramente expresando lo que Jesús ya había afirmado. Él ya lo había dicho. En Juan 8:58 dice: Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él era antes de la creación. Él era antes de la formación del mundo. Hebreos 1:3, una maravillosa explicación de lo que era Jesús, de lo que es Jesús, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es lo que Pablo está afirmando en Filipenses. Es la misma esencia, la imagen misma de su sustancia, como lo relata Hebreos. Ahí, hermanos, comienza todo. Todo comienza reconociendo que Cristo existió en la esencia misma del Dios eterno. Porque es Dios. Es la misma esencia, el mismo ser, la misma naturaleza. Y es allí donde comienza el cristianismo. Cuando tú reconoces que Cristo es Dios. Cuando tú reconoces que ese Dios se encarnó para que tú tuvieras vida eterna. Ahí comienza el cristianismo. Ahí comienza tu fe. Es una verdad tremendamente simple, sencilla, pero a la vez infinitamente profunda. Dios se volvió hombre. Dios, el ser eterno, todopoderoso, sentado en un trono de gloria donde todos los que están a su alrededor no tienen ninguna otra cosa más que hacer que adorarlo. Ese ser inmutable, eterno, todopoderoso, se volvió como tú y como yo. Se humanizó, se hizo verdadero hombre, cumpliendo todas las normas que estaban estipuladas en la ley judía, cumpliéndolas todas, como Dios, cierto, en su corazón quería que se cumplieran, no con el legalismo que existía, sino como Dios siempre quiso que se cumplieran. Cumplió todas las normas. Lo castigaron, lo mataron siendo inocente, pero resucitó al tercer día. El versículo 6 dice: no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Un ejemplo muy gráfico, muy sencillo. Cuando usted le dan alguna autoridad, algún poder, cuando usted tiene algún cargo dentro de su trabajo, en cualquier otro lado, cuando usted tiene poder, autoridad, ¿qué hace con esa autoridad? Se aferra, ¿cierto? No quiere volver a volver a bajar, ¿cierto? Porque ya subió, ya está arriba. No quiere volver a ser, ¿cierto? Alguien que se está sometiendo o sometido a otra autoridad nuevamente, sino que se aferra a esa autoridad. Bueno, Jesús no se aferró a su poder, no se aferró a su gloria, a su autoridad y a su poder infinito. La palabra igual, cuando dice igual a Dios, en griego isos, significa exactamente igual en tamaño, cantidad, cualidad, naturaleza y número. Es exactamente igual, igual. No es una igualdad en forma que pueda cambiar en el tiempo. No, ese igual significa completamente igual, el mismo. Pablo nos sigue diciendo que Jesús es Dios. Exactamente igual a Dios. Él es en forma de Dios porque Él es Dios. Y Jesús no se aferró a eso. No se sujetó a eso. Esto no lo detuvo, el hecho de ser Dios no lo detuvo para poder rebajarse a la criatura. Él es el creador y nosotros las criaturas. Él, por ser creador, no se aferró a todo este poder, a toda esta autoridad, sino que Él se rebajó a ser una criatura. Se rebajó a tener forma de hombre. La frase tiene dos significados, pero ambas coinciden en el fondo. Primero quiere decir que Jesús no tuvo necesidad de arrebatar la igualdad con Dios. No tuvo necesidad como trató de hacerlo el primer Adán. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la tentación? Es que Dios sabe que el día que tú comas del fruto, serás igual a Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. ¿Por qué? Porque quiso ser igual a Dios. El pecado fue la desobediencia, pero la tentación fue que el hombre quería ser igual a Dios. Cristo no tuvo que tomar nada para ser igual a Dios, porque Él es Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. El primer Adán quiso ser igual a Dios, pero no le resultó porque para el hombre es imposible. Pero Jesús es por naturaleza igual a Dios porque es Dios. Lo segundo es que también significa que Jesús no se aferró a esta igualdad con Dios como si tuviera que retenerla celosamente para sí como propia, sino que se despojó de ella voluntariamente por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta forma que utiliza Pablo acá, esta palabra, otra vez es morfé, que ya hemos visto que habla sobre la esencia, la naturaleza. Pablo quiere decir que cuando Jesús se hizo hombre, no estaba fingiendo ser hombre. No es que haya tomado una vestimenta de hombre y se la puso encima, no, Él se hizo completamente hombre. Siendo completamente Dios, se hizo completamente hombre. Se hizo un hombre de verdad, pero no dejó de ser verdaderamente Dios. Aquí nos encontramos frente a frente con este milagro glorioso de la encarnación de Cristo. Jesús rindió de manera voluntaria la gloria de la divinidad para convertirse en un hombre de verdad, en un hombre real. El Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, se vació de su divinidad para asumir completamente su humanidad. Aunque él tenía todos los derechos y privilegios y honores de ser Dios, no se aferró a esto.
Él rehusó aferrarse a todos los derechos y honores que había por ser Dios. Incluso recuerdo cuando Él dice, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Él teniendo todos los privilegios, Él se rebajó a una estatura tan baja, a una estatura de siervo, de esclavo. Él hizo cosas que solamente los esclavos debían hacer. Porque Él no se aferró a su poder, a su divinidad, sino que Él se encarnó para venir en rescate de muchos. Hermanos, esa es la idea del cristianismo. Un Dios, el Dios, encarnándose, haciéndose hombre para venir en rescate de la humanidad. Esto no es lo mismo con todas las religiones. En India, por ejemplo, usted ve un montón de gente tratando de apaciguar a un Dios airado, tratando de frenar el cólera, la ira de un Dios hecho basado en una idea de un Dios enojado, de un Dios que quiere destruir a todos. Para que este Dios no se enoje con ellos, para que este Dios de su mente no se enoje con ellos, y ellos hacen todo para apaciguar la ira de este Dios. En el cristianismo usted ve a Dios, un Dios de amor, un Dios que es amor, un Dios que quiere salvarte, un Dios que te amó tanto, que envió a su Hijo para que tú fueras perdonado, para pagar el precio que tú tenías que pagar, para ser condenado en tu lugar. Un Dios que se entregó a sí mismo para que tú pudieras ser salvado. Un Dios que no espera nada de ti. Un Dios que, a pesar de lo mucho que hacen los hombres, Él dice, no es necesario. Lo único necesario es lo que yo hice por ti. Lo único necesario es lo que Cristo hizo por ti. Dios en el cristianismo, usted ve a Dios mirando hacia abajo, mirando su creación pecadora, mirando a su creación siendo miserables que lo odian, que detestan a Dios, que no quieren acercarse a Dios, que no lo buscan. Porque la humanidad es así, la humanidad no busca a Dios, hermanos. Si no fuera porque Dios vino a buscarte a ti, tú nunca le hubieras buscado. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia del cristianismo. La humanidad odia a Dios tanto como odia sus leyes, tanto como odia sus reglas. Son enemigos de Dios. La humanidad es enemiga de Dios. Y aún así, siendo Dios, Él hace a un lado todos sus privilegios para descender por causa de los pecadores. Esa es la actitud de humildad que comienza en la encarnación de Cristo. ¿Puede imaginar todo esto? ¿Puede imaginarse cuánto Dios le ama? Dios que es dueño de todo, que puede hacer todo, que tiene derecho a todo, que está plenamente satisfecho consigo mismo, que no necesita de nadie. Dios no necesita de usted, Dios no necesita de mí. Él subsiste en sí mismo. Uno de sus atributos nos habla de esto. Él en sí mismo subsiste, no necesita nada más. Nosotros necesitamos alimento, aire, agua, muchas cosas. Pero Él no necesita nada. No necesita nada. Y Él se hizo semejante a los hombres con el único propósito de darles vida para su gloria. Él se despojó, Él se vació de sí mismo, Él nunca dejó de ser Dios, Él nunca intercambió deidad por humanidad. Nunca dejó de ser Dios. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, dice que se humilló a sí mismo. Isaías 52 nos hablaba de esto. Isaías 52 nos relataba lo que Jesús iba a pasar. Él identifica al Mesías venidero como el siervo. Realmente el siervo se volvió pobre, se volvió un esclavo. Imagínense, el dueño de todo, el creador de todo, quien tiene todo bajo su mano, se despojó de todo eso para hacerse esclavo, para hacerse siervo. Él estaba tomando prestado todo de los hombres. Él se estaba identificando contigo. Él quería que tú vieras en Dios, que tú miraras a Dios con los ojos que Él te mira. Primero tuvo que tomar prestado un lugar donde nacer. Él nació en un pesebre, no era un lugar importante. Pero él era dueño de todo, pero en lugar de hacer uso de su poder, de su dominio, él decidió rebajarse. Nació en un lugar prestado. Después nos relata la Escritura que tuvo que pedir prestado un lugar donde dormir, porque ni siquiera tenía un hogar. A veces incluso, y muchas veces tuvo que dormir en el monte de los olivos, porque no tenía dónde reposar su cabeza, dice la Escritura. Cuando fue necesario cruzar el río, tuvo que tomar prestada una barca. Usted dirá, no, pero es que un barco es algo grande. Pero eres Dios. Él es Dios. Él es dueño de todo. Él es Señor de todo. Y tuvo que pedir prestado un barco para poder viajar con sus discípulos. Cuando iba a entrar en esta entrada gloriosa en Jerusalén, tuvo que pedir prestado un burro. Luego tuvo que pedir un lugar prestado para poder reunirse con sus discípulos para la Pascua, para poder, ¿cierto?, compartir la Pascua con sus discípulos y allí donde tomaron la Santa Cena. Y hasta cuando murió tuvo que tomar un lugar prestado, porque no tenía una tumba donde ir. Tuvieron que prestarle una tumba. La única persona que tenía derecho a todo, la única persona, el único ser que es dueño de todo, tuvo que rebajarse. Terminó sin nada. Se volvió un siervo. Rey de reyes, Señor de señores. Ese Dios vino al mundo y se hizo un siervo. Sirvió a los necesitados, sirvió a los enfermos, lavó los pies de aquellos que se avergonzarían posteriormente de él, de aquellos que lo iban a negar, de aquellos que iban a dudar de su promesa. Él fue y le lavó los pies. Él se volvió siervo por aquellos que lo iban a traicionar. Él lo sabía. Ese Dios eterno se volvió hombre, se volvió siervo, sabiendo que tú lo vas a traicionar, sabiendo que tú lo vas a ofender. Pero aún así Él se volvió siervo por ti, porque su amor fue más grande. El amor que tiene por ti es mucho más grande que el amor que tú tienes por Él. Tu amor es falible. Tu amor te va a llevar a pecar, a veces hasta alejarte de Dios. Pero el amor de Dios es mucho más poderoso. Que aunque tú te alejes, que aunque tú le ofendas, que aunque tú tengas dudas y aunque pases diversas situaciones donde a lo mejor tu fe va a decaer,
Él aún así te va a seguir amando, porque su amor es eterno. Hermano, por eso Pablo no solo dice que se humilló hasta la muerte, sino que se humilló hasta la muerte de cruz. Hermano, la cruz era la muerte más terrible y más vergonzosa que existía. Era la condena más terrible que había, solamente reservada para los delincuentes más peores que podían existir. No solamente lo mataron, sino que lo mataron con la muerte más vergonzosa que existía. Hermano, la cruz es el castigo más humillante que una persona pudo haber sufrido. Ser condenado como un malhechor, como un delincuente, pero antes de eso ser golpeado, escupido, azotado, recibido la burla de los soldados y de las personas presentes. Fue desnudado y clavado públicamente en una cruz. La muerte de cruz era vergonzosa, hermanos, porque los crucificaban desnudos para que toda la gente pudiera verlo. Generalmente se hacía al costado de los caminos principales de las ciudades, para que todo el que pasara por ahí viera al crucificado. Era terrible, hermanos. Eso es lo máximo en términos de degradación humana. Colgar en el cielo desnudo. Ante el mundo entero que lo observaba con los clavos en sus manos y en sus pies, objeto de burlas. Pero ahí estaba él. Dios, el ser eterno, el creador, colgando en una cruz desnudo, recibiendo las burlas de todos. Este Dios que creó el universo, este Rey de Reyes y Señor de Señores, crucificado burlescamente con una tabla que decía el Rey de los Judíos. Quizás nosotros habríamos pensado, no vale la pena. No vale la pena sacrificarse por estos. No vale la pena sacrificarse por algunos que se van a avergonzar de mí. Por aquellos que no van a escuchar lo que yo quiero entregarles. No vale la pena redimir a estas personas. Es demasiado humillante y no lo merecen, porque ni siquiera saben amar. No saben amar, no saben perdonar, no saben estar unidos, no saben amarse, hermanos. No se sirven los unos a los otros como Jesús les ha servido. Eso habríamos dicho nosotros. Pero precisamente eso fue lo que Jesús hizo. Esa es la gracia de Dios. Siendo brutalmente golpeado, insultado, en lugar de pedirle al Padre, Padre, castígales este pecado, Padre, mátalos. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Ese es el amor de Dios para nosotros pecadores. Él se encarnó para morir por usted, para morir por mí. Él murió para que nosotros vivamos. Pablo está enseñando algo con este ejemplo. Los primeros versículos, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo que quitemos nuestros deseos, que quitemos nuestras demandas, que amemos al resto de las personas como si fueran superiores a nosotros, porque de esa forma amó Cristo.
De esa forma amó Jesús, entregándose a sí mismo por el resto, amándolos como si fueran superiores a Él. Esto significa mucho, debe significar mucho para nosotros cuando nos comparamos al ejemplo de Jesús. Quizás eso nos ayudaría a perdonarnos más, a amarnos más, a unirnos más, perdonándonos, siendo más mansos unos con otros, a velar unos por otros con reales buenas intenciones, con buenas intenciones que salgan realmente del corazón. Quizás de esa manera habría en nosotros el mismo sentir de Cristo. Solamente así entenderemos y viviremos ese evangelio que Él nos vino a mostrar, que Él nos vino a presentar, un evangelio que incluye un nuevo nacimiento, un evangelio que produce cambios en nuestras vidas. A veces esperamos el cambio en los demás y el cambio debe partir en nuestras vidas. Y siempre debemos ver el cambio en nuestras vidas de manera personal. Pablo está exhortando a los filipenses a que vivan en armonía, a que dejen a un lado sus diferencias, las discordias, a que se despojen de sus ambiciones personales y de su orgullo y de su deseo de sobresalir frente al resto, sino mirando a todo el resto como superiores, así como Cristo lo hizo. Que tengan en su corazón aquel deseo humilde, generoso, de servir, que fue también la esencia de la vida de nuestro Señor Jesús, servir a los demás, que vino a servir y no a ser servido. Sigamos el ejemplo de Cristo. Vivamos en unidad de iglesia, sirviéndonos unos a otros. Esa es la única manera en que alumbraremos realmente en este mundo. Esa es la única manera en que mostraremos la luz de Cristo en el mundo en tinieblas. Hermanos, Cristo se encarnó, Dios se encarnó, se hizo hombre. Descendió de su gloria, se despojó de su gloria para venir a ser un siervo, para morir en tu lugar. Fue castigado, burlado, crucificado, muerto y sepultado en tu lugar. Pero al tercer día, la muerte no pudo retenerlo. Él se levantó de la tumba para que tú tuvieras una esperanza, porque Él venció lo que tú no podías. Él venció la muerte y a través de su muerte y resurrección es que nosotros también tenemos la esperanza de que tenemos una vida eterna. La vida no se termina en la tumba. Hay una vida después. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, esa vida será en la eternidad en su presencia. Te invito a ponerte en pie para orar a nuestro Dios.